para uno entender muchas de las decisiones que está adoptando el actual gobierno, incluyendo el discurso del señor presidente del pasado 27 de febrero, uno tiene que examinar lo que está ocurriendo en la economía dominicana. Nosotros tenemos una economía actualmente que está en recuperación. Aclaro esto para que no vayan a pensar de que estoy diciendo que nosotros estamos entrando en una situación catastrófica. A mí no me gustan los tremendismos, pero la economía dominicana actualmente enfrenta tres problemas fundamentales y un cuarto problema que está en evolución, que está en desarrollo. El primer problema que tiene es un nivel de desempleo elevado. Para ustedes y para los amigos radioyentes, en el mes de enero, la cantidad de personas que fueron cesados de su trabajo respecto a la cantidad que se registró en la Tesorería de la Seguridad Social en el mes de diciembre, aumentó en más de 100,000 personas. En este momento estamos hablando que solo en el mercado formal nosotros tenemos unas 300,000 personas cesadas respecto al pico más alto que alcanzamos en marzo, antes justo del inicio de la pandemia el pasado año. Entonces tenemos un mercado de trabajo sumamente frágil, eso por una parte. Segundo, la economía dominicana está sufriendo los embates de un proceso inflacionario importante, el más importante que ha sufrido en los últimos 10 años. Entonces tenemos una combinación de alto desempleo con relación a lo que habían sido nuestros antecedentes en las últimas 8 o 10 años, y una situación de presión inflacionaria que tampoco la habíamos visto en los últimos 10 años. Y tenemos unas cuentas fiscales, que es el tercer elemento, que están exhaustas como resultado del esfuerzo que han hecho la pasada administración y esta administración para socorrer esa población desempleada y sobre todo los sectores más empobrecidos. Hay otros elementos, un cuarto elemento que no voy a abundar, pero que está latente ahí y que tiene mucho que ver con la situación del aumento de los precios del petróleo, la caída del turismo y las eventuales presiones que pudieran surgir dentro de unos meses sobre las reservas internacionales del Banco Central. Ahora, si nosotros tenemos un escenario como ese, donde la evolución de la economía a corto plazo no parece auspiciosa, y yo tengo que ejecutar un presupuesto en el cual yo tengo que no solamente recaudar lo que tengo establecido, sino que también nosotros tenemos que vender o estructurar una operación que me genere más de 87,000 millones de pesos que tenemos contemplado en el presupuesto. Si yo no tengo una economía sana, sólida, y no tengo un sector eléctrico cuyas finanzas también ofrezcan solidez, entonces nosotros vamos a tener dificultad para poder estructurar esa operación y poder financiar el presupuesto. Por eso, sanear o comenzar a sanear el sector eléctrico es un tema fundamental de corto plazo del gobierno, y a más largo plazo, tal como tú apuntabas en tu introducción, es relevante porque también recuerden que nosotros, para darle sostenibilidad a las cuentas fiscales, necesitamos hacer un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal, el componente tributario, el tamaño de la reforma que se va a hacer, va a depender del nivel de déficit, obviamente, que nosotros estemos manejando en el sector eléctrico. Entonces, todas estas cosas están entrelazadas, y por eso decía, no podemos ver el tema del pacto eléctrico sin ver el contexto en el cual el gobierno está tomando la decisión. Don Luis, sin embargo, ese pacto eléctrico sería para su aplicación en el año 2022, no en el año 2021. Sin embargo, yo quiero enfocarme un poquito en el año 2021 sobre su opinión de las metas presupuestarias. El gobierno, que cerró el año pasado con un déficit de 7.7% del Producto Interno Bruto, y fue una reducción porque se temía que llegara a 9.3%, de acuerdo con lo que había informado el presidente Luis Abinader a principios de año. Ahora, para este año,
la meta es, o así se diseñó el presupuesto, reducir el déficit a un 3.1% del Producto Interno Bruto. Eso implicaría que el gobierno tendría que aumentar sus recaudaciones con relación a los recaudados del año pasado en más de 110,000 millones de pesos, y también tendría entonces que reducir el gasto en proporción con lo que se gastó el año pasado, en una proporción de cerca de 100,000 millones de pesos. ¿Usted cree que se puede alcanzar esa meta de bajar el déficit a un 3.1% este año con las estimaciones presupuestarias que se tienen previstas? Esteban, cuando nosotros vimos la propuesta de presupuesto, de inmediato nosotros señalamos que eso eran metas que eran muy optimistas, pero que además no tenían razón de ser. Porque si nosotros no teníamos la seguridad de que íbamos a tener un año donde ya la pandemia no iba a interferir con el desarrollo de las actividades productivas, entonces nosotros debemos ser más conservadores, sobre todo considerando la situación que teníamos en el mercado de trabajo. Nosotros debemos de mantener un nivel de déficit un poco más alto, darle un mayor impulso fiscal y entonces proceder a desmontar los programas de ayudas sociales. Eso fue lo que nosotros propusimos en el momento. El gobierno, no obstante, insistió en plantear una meta de déficit de 3%, y claramente esa meta de déficit ya está desbordada hace rato, todavía más. Si el gobierno no logra vender el activo que tiene previsto, o los activos, para poder ingresar, tener ingresos de capital por 87,000 millones de pesos, entonces tendría que financiar esos 87,000 millones de pesos mediante préstamos, y automáticamente eso le aumentaría el déficit fiscal al gobierno en 2% del Producto Interno Bruto, y ya estaríamos hablando de 5%. Sí. Pero también, calculen ustedes la cantidad de vacunas que ha estado adquiriendo el gobierno, una cosa que es plausible. Pero esas vacunas, solamente Pfizer costó 96, 97 millones de dólares. Sinovac, no recuerdo cuánto. AstraZeneca, 40 millones. Y qué bueno que el gobierno ha sido proactivo en tratar de proteger a la población. Pero de eso no está contemplado en el presupuesto. Nosotros tenemos aumento para para los miembros del Ministerio de Defensa, que no están contemplados en el presupuesto. Nosotros tenemos aumento a partir del mes de julio para los médicos, que no están contemplados en el presupuesto. Sí. Y no sabemos cuántas cosas más, porque normalmente, por diversas razones, pero esto es un país que está muy sujeto a contingencias. Entonces no sabemos, esas no son contingencias, pero podrían surgir contingencias que incrementen el nivel de déficit todavía mucho más del nivel que yo he señalado. Pero el 3% claramente está desbordado en este momento. Esta meta no es realizable, sobre todo si se considera que la estimación de ingresos que se hizo era una estimación de ingresos en la que estos crecían a un 15%, con un crecimiento de la economía en términos nominales de un 9%. Para ustedes, para aquellas personas que no son economistas, que nos están escuchando, lo que se espera es que la tasa de crecimiento normalmente la tasa de crecimiento de las recaudaciones fiscales crezca al mismo nivel que crece la economía en términos nominales. Sí. En el presupuesto tenemos que el crecimiento de esas recaudaciones está 6 puntos por encima del crecimiento nominal de la economía. La economía estaría creciendo en el orden del 9%, 9-10%, y la estimación que se tiene de las recaudaciones es que estarían creciendo en un 15%. Don Luis. Sí, hola. Adelante. Saludos, ¿cómo está usted? Muy bien, José Luis, placer de saludar. Un placer, siempre, créame que sí. Siempre he admirado el trabajo suyo, lo técnico es tremendo. Yo sé que es un trabajo difícil, y como muchas veces ha dicho Esteban aquí, toda la careta política se caen cuando hay que preparar un presupuesto nacional, hermano. Mire. Así es, te doy testimonio de eso. Mire, yo no puedo obviamente renunciar a lo que pienso. Soy de los que he dicho siempre que en nuestro país, igual que otras naciones, hay que decidir cuál es el dibujo tributario que se tiene y para qué.
Si nosotros queremos, a partir de este momento, incentivar las fuerzas productivas a un precio, sí, dejando las exenciones, dejando los privilegios fiscales, aminorándolos, haciendo decrecer los subsidios, focalizándolos más y logrando con eso despegar como han despegado otras naciones, no caer en la trampa de penalizar una riqueza que todavía no se ha generado. Ahora bien, hay un tema que no se toca, don Luis, que es la calidad del gasto y muchísimo menos reducirlo. Obvio, sabemos que en una pandemia hablar de eso es anatema. Ahora, de cara al mediano plazo, ¿se tiene aquí la madurez política para pensar en que una reingeniería del Estado pase también por disminuir sus costos y tamaño? Te voy a, mira, me ha provocado, porque ya yo no soy director de presupuesto. Déjame decirte que yo tengo simpatía política, pero yo soy un tipo que trato de ver con la mayor objetividad las cosas. Mira, tu pregunta, honestamente, para mí, me la tomo como una provocación, pero una provocación en el buen sentido de la palabra. Tú decías que si ya la clase política tiene madurez para poder afrontar el tema de la calidad de gasto. Yo te voy a decir algo. En el país, José Luis, todavía no se define los criterios que deberían de regir lo que nosotros definimos como calidad de gasto. ¿Qué es calidad de gasto? Yo te aseguro a ti que tú le preguntas a la mayoría, incluso de los economistas que hablan de eso, y no saben lo que significa calidad de gasto. El problema de calidad de gasto, y ahí respondo tu pregunta y lo que yo señalaba que me pareció una provocación, tiene que cumplir una serie de criterios, pero yo voy a mencionar los tres más importantes. Primero, el gasto público tiene como propósito fundamental impactar la calidad de vida de la gente. Tiene que cumplir eso, pero eso tiene que ser medible. Si no es medible, ahí comienzan los problemas. Segundo, tiene que ser transparente, medible y transparente. Y medible el impacto que tiene la calidad de vida, medido por terceros. Y tiene que ser transparente para que se pueda rendir cuenta del cumplimiento de las metas. Y ahí comienza el problema que tenemos entonces con la clase política. Eso es fácil decir, no, nosotros mejoramos la calidad de gasto. Yo como director de presupuesto hice un gran esfuerzo en crear una estructura y crear las capacidades institucionales para que el país pudiera disponer de la posibilidad de comenzar, de arrancar, aplicar lo que son las mejores prácticas internacionales en materia de gasto público. Hay lineamientos de los países OCDE que te dicen qué tú debes de hacer para mejorar la calidad de gasto público. Te aseguro que eso toma años. Eso no es un tema que nosotros vamos a avanzar. En el año 2012, cuando estábamos discutiendo la posibilidad de la reforma en el Consejo Económico y Social, ahí me planteaban que debíamos de mejorar la calidad de gasto. Estoy hablando ya que tenemos 8 o 10 años en esta discusión. Y yo me reía porque yo decía, pero ¿cómo vamos a mejorar la calidad de gasto? Si la Dirección General del Presupuesto tenía 3 economistas conmigo y las otras 2 personas que tenían, que eran economistas, eran personas que tenían 70 años. Tiene que crear una capacidad, un capital humano, tiene que formarlo, pero no solamente dentro del presupuesto, porque la calidad de gasto, la gente está equivocada, la gente cree que el problema de calidad de gasto es un tema de la Dirección General de Presupuesto, y no es un problema de la Dirección General de Presupuesto, es un tema del Estado. Tú no puedes tener calidad de gasto si tú no tienes un buen sistema de planificación. Y como yo digo, tú puedes tener un buen sistema de planificación cuando tú a una persona encargado de planificación le pagas 40, 50 mil pesos. ¿Tú crees que puedes tener una visión estratégica de un sector crucial de la economía, un individuo que tú le pagas 60 mil pesos? Se han hecho esfuerzos y en los últimos años se han mejorado en algunas instituciones este aspecto. Concluyo diciéndote lo siguiente: si hay que rendir cuentas y cada persona que implementa, vamos a suponer que el esquema que se siga para mejorar la calidad de gasto es el esquema de presupuestación basada en resultados, que es el que aplica a los países OCDE y es en el que nosotros tratamos de avanzar en la Dirección General de Presupuesto. Si eso se aplicara, significa que cada cierto tiempo los incumbentes tienen que hacer público el resultado del cumplimiento de las metas a las que ellos se han comprometido.
¿Tú crees que nosotros tenemos una clase política lo suficientemente desarrollada para nosotros poder tener incumbentes con esas capacidades gerenciales? Entonces, eso lo responde todo. Amén de un problema que podemos tener que tiene que ver con nuestro sistema partidario clientelar. Pero yo te puedo decir que eso es un tema que hasta cierto punto no pesaría tanto si nosotros tuviéramos programas que fueran efectivos desde el punto de vista de la calidad de gasto. Yo te aseguro a ti que el costo de lo que puede ser la partidocracia clientelar, eso nosotros podríamos asumirlo y aún así mejorar de manera dramática el impacto del gasto. Así Espero haberle dado respuesta a tu pregunta. Así es, don Luis. Gracias, Reyes, don Luis. Gracias por participar con nosotros aquí. Ya usted sabe, se nos quedó una pregunta. Si usted cree que le van a dar todos los dineros a los partidos políticos para, como se ha estado diciendo, la partida total a los partidos políticos, ¿usted cree que se la van a dar toda o la mitad nada más? Yo creo que se la van a dar toda. ¿Y estaba en la ley toda o estaba la mitad? Ahí hay una discusión técnica, porque cuando se revisa lo que apareció publicado en la ley, se ve que en la Junta Central Electoral aparecía el monto total. Ahí hay una discusión que yo he tenido con algunos colegas, que explico rápidamente. Miren, se sometió una adenda para modificar eso. Sí. Yo no estoy seguro, porque todavía nadie me lo ha mostrado, si el Pleno del Congreso conoció la adenda y modificó la ley. Eso es un tema ya que habría que preguntarle a la Secretaría del Congreso si realmente eso se incorporó, pero ahí hay un problema porque lo que se publicó fue realmente lo que aparece en el presupuesto consignado a la Junta Central Electoral, y ahí decía que eran los 1.200 millones. De todas maneras, yo celebro que le den los 1.200 millones de pesos a los partidos, contrario a lo que puede pensar algunas personas, de que eso es un dispendio de recursos. Yo tengo una visión diferente y creo que no, creo que por el contrario, eso fortalece la democracia. Don Luis, una cosa es, por ejemplo, ahí usted, el deseo es que se le entreguen los 1.260 millones. Ahora, yo en mi comentario anterior, y espero que lo haya escuchado, yo mostré aquí la ley de presupuesto, mostré aquí el desglose total de los gastos por instituciones y también la certificación que usted dice que desconoce de la Cámara de Diputados, y mañana traeré la del Senado, de que se aprobó en la adenda el descuento del 50% de lo que se le asignó a los partidos políticos. Entonces yo le voy a solicitar que ojalá y pudiera yo tener el teléfono para mandárselo, para que después que usted lo revise, entonces nos pueda llamar o comunicar, para que usted, que es más experto que todos nosotros en eso, entonces nos diga si ciertamente se aprobó. Pero usted nos ratifica que lo que se publicó es el monto completo, ¿verdad? No, pero ahí, oye, Beto, si es como Eddie dice y él tiene las certificaciones, no hay que esperar, porque esto tampoco se trata de uno mantener posiciones obtusas. Si realmente está certificado, exacto, que eso fue lo aprobado en el Pleno, entonces, aunque se cometiera un error, la voluntad del legislador prevalece. No, yo entiendo, señor don Luis, pero ahí ya entonces entramos lo técnico jurídico. Lo que ata y lo que tiene el valor de ley es lo que publicó el Poder Ejecutivo. Ahí había una situación, el Poder Ejecutivo tendría que retirar esa publicación y esa promulgación de la ley y hacerlo correctamente, porque realmente es cierto, pero no tiene que volver al Congreso, porque no tiene que volver al Congreso, tal vez, aunque de ahí debemos hacer el mismo, verdad, lo mismo que está usted haciendo, analizar profundamente sobre el procedimiento legislativo, pero realmente lo que tiene fuerza de ley, lo que tiene, se le dio publicidad a los terceros y oponibilidad, es lo que está publicado por el Poder Ejecutivo. Es correcto, es que eso es lo que ha dado la confusión. Exacto. Pero desde el punto de vista estrictamente legal, porque esta no es la primera vez que eso acontece, es lo que aprobó el hemiciclo. Tendría que enmendarlo, pero es como usted dice, hasta ahora, y como decía Esteban Delgado, lo que hay es el monto total. Eso es lo que hemos visto publicado. Muchas gracias, señor Luis Reyes.
Bueno. Abrazo para todos. Vamos a ver, Luis. Ahora yo apuesto que no se le van a dar todo. Y si se lo dan todo, están violando la ley. Eso creo. No, porque, perdóname, recuerda que ellos bueno, veremos. podrían darle lista clara, leanla y entera. mandar una enmienda al Congreso, anticiparle una parte y entonces eventualmente mandarlo al Congreso o hacer las publicaciones correspondientes como ella entienda, como se decida el procedimiento que deban de seguir. Claro. Eso no tiene que ser necesariamente obviamente una violación, porque recuérdate que el espíritu de los legisladores era otorgar ese Es lo que tiempo, prevalece cuando existe la duda. y es lo que prevalece, pero también el Ejecutivo puede tener la iniciativa de intentar modificar eso. Modificar. Ok. Gracias. Vamos a la pausa.